Malargüe, provincia de Mendoza, es posible hacer un verdadero viaje a las estrellas. El punto de partida es el complejo planetario Malargüe, donde funciona el primer planetario digital de la Argentina. Nuestra propia galaxia y la Andrómeda están girando alrededor la una de la otra y se están acercando. Eventualmente las dos galaxias chocarán dentro de aproximadamente 3.000 millones de años. En el planetario digital se puede viajar en apenas unos segundos a más de 100.000 estrellas de la Vía Láctea y 300 planetas que están fuera del sistema solar. Y cuando empieza la proyección es muy lindo escuchar a la gente porque se asombran cuando las estrellas le empiezan a pasar por los costados o se les acercan los planetas como que se le caen encima. La reacción de la gente es lo más lindo de esto. En la Argentina existen otros planetarios, como por ejemplo el de Buenos Aires, el Galileo Galilei, que es el más reconocido por toda la gente, y otro planetario en Rosario, pero estos planetarios utilizan otro tipo de tecnología que se llama optomecánica. Nosotros, al ser un planetario digital, le da la posibilidad a la persona de, cuando está viendo la función, se siente como que está inmersa en una burbuja espacial. Esa es la gran diferencia de un planetario digital, ¿no? Que es lo nuevo de esto, lo novedoso, que uno puede viajar hacia los objetos, no solo ver el cielo de la fecha que quiera y en el lugar del mundo que uno quiera, sino que uno puede acercarse a los objetos y sobrevolarlos, viajar alrededor de ellos. En el complejo planetario Malargüe hay también otras sorpresas. El visitante puede consultar la hora en 3 relojes de sol o merendar junto a un dinosaurio hecho en escala real. Y si le queda tiempo, puede recorrer una sala interactiva dedicada a la ciencia. La estrella de esta sala es una réplica del telescopio del observatorio Pierre Auger. Este telescopio les permite a los científicos visualizar la partícula inicial de la cascada de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos que estudia el observatorio son partículas ultraenergéticas que vienen de algún lugar de nuestro universo y penetran en nuestro planeta. Este telescopio tiene forma cóncava, donde cada uno de sus 49 espejos apuntan hacia un mismo punto llamado punto focal. Si yo me paro acá en el centro, podemos ver cómo la luz que emite mi cuerpo incide en los espejos y se viene al mismo punto. De esta manera se estudia la partícula inicial del rayo cósmico. Cuando la cascada emite energía a los espejos, todo viene e incide en el mismo punto. El planetario tiene el firme objetivo de hacer divulgación científica y de llegar de una forma no formal, educación no formal a los chicos, a los efectos de que ellos puedan hacer mucho más comprensibles conceptos que por ahí al común de la gente son difíciles de entender. El complejo planetario Malargüe abre sus puertas todos los días del año para los que se animen a viajar por el universo. Ahora vamos a hablar de historia y lo vamos a hacer con el doctor Gabriel Di Meglio. Gabriel, hablemos un poco del republicanismo, porque debe haber sido un salto realmente cualitativo importante pasar de ser súbdito de la corona a ciudadano. Sí, de hecho ese es uno de los grandes cambios que trae la revolución, ¿no? El proceso revolucionario que empieza en 1810 hace ese giro, ¿no? De súbditos de un rey a ciudadanos de una república. Ahora, no fue algo fácil, ¿no? Es decir, implica directamente cambiar los criterios por los cuales uno obedece y uno manda, ¿no? Entonces, hubo varias discusiones al respecto. Por ejemplo, cuando... ¿Discusiones entre quiénes? Discusiones entre la clase, sobre todo entre la clase dirigente, y después, y esto no lo sabemos también, también a nivel popular, ¿no? El Congreso de Tucumán declara la independencia, pero no decide qué forma de gobierno adoptar. No sé si va a ser una república o una monarquía. Los republicanos decían, bueno, ya venimos gobernándonos de hecho como una república desde 1810. Los monarquistas decían, el problema es que en Europa han vuelto, después de 1815, todas las monarquías absolutistas, no van a aceptar ningún tipo de república en el gobierno, entonces busquemos un rey y con eso nos van a aceptar internacionalmente. Pero se buscaba un rey autóctono. Se buscaba un rey, bueno, Belgrano proponía un rey inca, hubo gestiones con príncipes europeos, algún Borbón, el conde de Luca, es decir, hubo una serie de búsquedas, hubo misiones incluso se hicieron, fracasaron todas, finalmente, como dijo Rivadavia, por la fuerza de los hechos, esto terminó siendo una república. Ahora bien,
El problema de la República se funda en la idea de la soberanía popular. O sea, va a gobernar el pueblo. Pero eso traía dos problemas. Uno, ¿quién es el pueblo? Digamos, porque el pueblo en el periodo colonial era un grupo bastante restringido de vecinos que tenían derechos políticos, estaban representados en los cabildos. Ahora bien, durante la revolución lo que va a pasar es que el criterio de pueblo se amplía hasta abarcar, en teoría, a todos los hombres libres, mujeres no en ese momento, que pasan a ser ciudadanos. En los hechos, este igualitarismo no fue tan real, pero es un principio teórico muy diferente, ¿no? Ahora van a mandar todos, pero ¿cómo van a mandar? Y ese es el segundo problema. A través de democracia directa, como hacían en los cabildos abiertos, yo me presento como vecino y voto, y porque estoy ahí, mi voto vale, es decir, es la presentación, o a través de la representación. Yo voy a votar un representante que va a ser el que va a llevar mi mandato a un congreso o al gobierno. Y ahí fue donde se pudrió todo. Ahí se empezaron a pelear y finalmente se impuso la representación, porque para las clases dirigentes eso traía más orden. El cabildo abierto, la gente movilizada en una asamblea, siempre puede ser más peligroso, y finalmente se terminó imponiendo el republicanismo, que además en la época era visto como un principio virtuoso, ¿no? El republicanismo iba a educar a la gente, y se supuso, y esto es una ideología extendida en toda Hispanoamérica se volvió republicana, al igual que Estados Unidos, que América era la tierra de la república, la tierra de la libertad, contra Europa, que era el atraso y el despotismo. Y el republicanismo se impuso muy claramente a partir de la década de 1820 en todo el continente, salvo Brasil y algunos otros lugares. Qué interesante, qué fascinante sería saber efectivamente qué pasó, ¿no? Porque hay un montón es muy difícil, porque nosotros siempre estamos explorando y vas encontrando cosas nuevas, pero tenés un problema que todavía no sabemos, que es por qué la gente se hizo republicana, o sea, por qué ese criterio de la soberanía popular arraigó tan fuertemente, como criterio teórico, porque por eso alguien acepta obedecer un poder, ¿no? Bueno, a lo mejor porque estaban todos de acuerdo. O había una pero ¿cómo se construyó ese acuerdo? Muy rápidamente, ¿no? Había 300 años de monarquía, claramente. Bueno, pero debe haber habido mucho sojuzgamiento, y la gente que... Cuando hay una persona que está todo el tiempo, que siente que tiene un amo, y de pronto se puede liberar, digamos, no creo que le cueste mucho trabajo. Exacto, lo que pasa es que ese amo antes no era visto tan claramente como amo. Todavía en 1808, cuando el rey español cae prisionero, la gente desfilaba por las calles de distintas ciudades, ahora argentinas, gritando «Viva el rey». Es un cambio muy rápido, eso es lo que tienen las revoluciones, aceleran los tiempos y los cambios son muy vertiginosos. O sea, uno por ahí no los ve venir y de golpe todo se ha transformado. Por eso los periodos revolucionarios son fascinantes para los historiadores. Se llama Gabriel Di Meglio, habla de historia, es doctor en historia y habla aquí justamente en Científicos Industria Argentina. Hace 10 años, un grupo de biotecnólogos se lanzó a la aventura de armar una empresa de base tecnológica en Argentina. Incubada en la Universidad Nacional de Quilmes, nació BioExt. Una empresa incubada significa que la universidad colabora con el desarrollo de esa empresa durante un periodo de tiempo. ¿En qué colabora? Bueno, colabora en aconsejar, digamos, cuáles son los rumbos que tiene que tener una empresa de base tecnológica, cómo pedir dinero para realizar desarrollos e innovación productiva, cuáles son los canales para solicitar o aplicar a distintos créditos internacionales, y con estructura. BioExt es la primera empresa incubada de la Universidad Nacional de Quilmes y está dedicada a micropropagación de especies vegetales de interés comercial. La micropropagación es un método de multiplicación de plantas in vitro. Es como multiplicar plantas pero en laboratorio en vez de un invernadero tradicional, eso sería micropropagación. Con la ventaja que la micropropagación genera un background genético muy similar, por lo tanto si uno elige una buena planta de partida, tiene múltiples copias de la misma planta con las mismas características. Generalmente cuando nos contratan a nosotros es porque quieren, viene el productor con una planta que le da más fruto, tiene características a campo que son favorables para su cultivo, entonces quieren reproducir esa planta en particular. Micropropagación. Beneficios. Ambiente estéril. Evita contaminaciones con hongos y bacterias. Ambiente controlado. Asegura una producción continua sin alteraciones climáticas. Espacio reducido. Disminuye la superficie requerida. Nosotros nacemos en el 2000.
realmente no fue una buena época hasta la crisis del 2001. ¿Y por qué no fue una buena época? Porque Argentina tomaba o importaba plantas más que consumía plantas que se generaban en el país. Cuando viene la crisis y la relación de cambio con el dólar varía, ya era más difícil acceder a plantas quizás del exterior, principalmente Holanda, y el productor comienza a pensar en producciones locales. Y es ahí donde a Bioex se la empieza a buscar un poco para producir, por ejemplo, las primeras plantas en nuestro caso fueron arándanos. La micropropagación comienza en un laboratorio, donde las plantas crecen en un ambiente estéril con temperatura y luz controladas. Se cortan varas en el campo, se ingresa al laboratorio, se le hace un proceso de desinfección y luego bajo lupa se saca una parte específica de la planta que son los meristemas. Los meristemas o tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento vegetal. Están en los ápices de raíces y tallos. Los meristemas seleccionados se colocan en un medio de cultivo. El medio de cultivo es como un suelo artificial que lo diseñamos nosotros. Se busca en bibliografía cuáles son los requerimientos que la planta tiene para poder crecer y en base a eso se genera este medio de cultivo. Se espera entre 30 y 35 días si hay reacción. Si hay reacción, de cada meristema va a salir una planta y ahí se empieza con el sistema de multiplicación. Algunas de las especies que multiplican en Bioex son arándanos, alcaparras y una planta llamada stevia que se usa como edulcorante natural. Acá en las mesas de enraizado tenemos los contenedores plásticos donde colocamos las plantas. ¿Sí? Estas están en este proceso de enraizado y acá permanecen durante un tiempo hasta que tienen la raíz suficiente y la autonomía suficiente como para poder mantenerse solas y estar totalmente al aire libre. Este invernadero es capaz de regar automáticamente, es capaz de encender las luces cuando el fotoperíodo lo necesita de una planta, es capaz de refrigerarse, es capaz de calefaccionarse, suben y abren las ventanas en forma automática. De esta forma tenemos un invernadero, casi un laboratorio, totalmente automatizado, capaz de controlar y simular una primavera durante todo el año para que la planta siempre esté en crecimiento. Acá, ahora en este momento estamos registrando 26 grados y está normal la temperatura, está muy bien para las plantas. En la primavera constante del invernadero crecen más de 100.000 plantas. Una vez que genera raíz y la planta está rusticada, está acostumbrada a las condiciones climáticas de este invernadero, se va a otro invernadero donde se va a fertilizar la planta para su crecimiento. La planta se va a ir en una maceta más o menos de este tamaño, de 2 litros, y va a estar lista para introducirse a campo. En el campo ya va a estar preparada una fosa de implantación quizás, donde se va a sembrar esa planta y bueno, de ahí se va a desarrollar. Bueno, estos plantines que estamos viendo acá son plantines de stevia, ¿sí? Ahora están siendo utilizados como endulzante natural. La stevia es una planta oriunda de Paraguay que sirve como edulcorante natural, pero que a diferencia del azúcar es muy beneficiosa para la salud. En el próximo bloque te presentamos a esta super planta.